y vamos a orar y damos gracias al Señor. Pónganse en pie, por favor. Saluden a la persona que está a su lado, dígale bienvenido. Me alegra verle esta mañana. Un abrazo muy, muy especial. Me alegra que se estén saludando. Jenny, ya quedó libro este puesto aquí adelante, ven, ya no quiere. Muy bien, excelente. ¿Podemos sentarnos esta mañana? Gracias. Me alegra ver caras nuevas en la iglesia, personas que nos visitan en esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, que estén con nosotros. Gracias porque este espacio les permite saludarse y estar por este lado. Sí, muy bien. Vamos a orar. Tomen sus Biblias, por favor. Ahí abran en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Y quiero, Dios permita, esta mañana cerrar este capítulo de estudio que estamos haciendo. Amado Padre, rogamos, Señor, esta mañana que tu palabra llegue a nuestras vidas y sea sellada, Señor, con el Espíritu Santo. Oh, Señor, damos gracias por tu bendita palabra, palabra eterna y maravillosa, llena de gracia y de amor. Gracias damos, Señor, porque hombres que tú usaste fueron inspirados, Señor, y llevados con el Espíritu Santo para traernos esta bendita palabra que anima y reconforta, sabiendo, Señor, que la Escritura es la única norma de fe y conducta en nuestras vidas, y eso nos da seguridad, Señor, no solo el conducir nuestras vidas, sino ver la vida eterna con esperanza y viendo, Señor, que un día estaremos en tu presencia gozándonos de tu amor y tu gracia. Lo pedimos en Cristo Jesús, amén y amén. Estamos hablando acerca de la resurrección y quiero hablar 5 puntos esta mañana. El primero, recuerden que la resurrección para muchos fue dado como una mentira. ¿Recuerdan? Allí en el libro de Mateo, los fariseos compraron a los soldados y le dijeron: vendan esta idea, esta mentira, el cuerpo del Señor fue ¿qué? Robado, no fue resucitado. Bueno, esto nos lleva a pensar entonces, ¿qué hacemos, pastor, para creer lo que tengo en mi mano? Bueno, sencillo, tenemos tantos hechos históricos y teológicos que nos demuestran que Cristo sí resucitó. Pablo dice que más de 500 lo vieron. Ahora, imposible que 500 se pongan de acuerdo, eso es muy difícil, y todos tengan el mismo corazón y el mismo pensar y sentir. Las mujeres lo vieron, los apóstoles lo vieron, y nadie muere por una mentira, ¿cierto? Todos fueron sacrificados porque creían claramente que Cristo fue ¿qué? Resucitado. Entonces, teológicamente e históricamente es una realidad. Aún más, Flavio Josefo en sus escritos habla de Cristo resucitado. Él no era creyente, él no era un judío romano, pero él dijo en sus escritos, sí, todos estos hombres, ellos hablan de una realidad que es Cristo resucitó. Entonces vemos aquí cómo se cumplió esa promesa desde la antigüedad. Los salmos hablan de que Cristo moriría y resucitaría. ¿Recuerdan la conversación vía Emaús, los discípulos? Cuando Cristo muere y ya está sepultado, se van muy tristes, ¿no? ¿Y quién se les aparece? Jesucristo al lado, ¿cierto? Y el Señor le dice: ¿por qué estáis tristes? Bueno, porque pues el maestro murió y ya todo se acabó. Y Él les dice: ustedes no han leído, y dice que les hizo un recorrido desde el Antiguo al Nuevo Testamento, o bueno, desde el Antiguo Testamento, diciendo: los profetas todos decían que el Cristo tenía que morir y debía que resucitar. Y estos hombres, cuando se abrieron sus ojos a través de ese conocimiento, entendieron que era el Cristo resucitado. Entonces podemos entender claramente que teológicamente y que históricamente es una realidad: Cristo resucitó. Nosotros creemos en un Dios vivo y verdadero, y eso es una gran bendición. Lo segundo que vimos es que en la resurrección
hay un tema donde Dios aparece de una forma maravillosa, y es que Dios resucitó a Cristo. Eso nos da certeza de que fue una realidad. Vayan a Romanos capítulo 10 versículo 9, vayan con ese versículo. Yo voy a la Biblia y encuentro estas palabras maravillosas. 10:9, Romanos 10:9 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Y creyeres en tu corazón, escúchalo bien, que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Dios resucitó a Cristo. Eso es garantía absoluta de que es una realidad. ¿Dios miente? ¿Para Dios hay algo imposible? No. Entonces creo plenamente que Cristo fue resucitado por el poder y la orden de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Y toda la Trinidad estuvo en ese proceso. Romanos 10:9 nos dice algo muy claro: si crees que el Señor murió y que Dios le resucitó. Muy importante, y hago énfasis en esto, cuando presente el plan de salvación, tiene que hablar a la persona de que Cristo murió por sus pecados, tomó su lugar, fue propiciación por nosotros, fue una expiación maravillosa, el justo por los injustos. Pero la segunda parte es muy importante, que Él resucitó al tercer día para nuestra justificación, es decir, para nuestra salvación. Porque si nos quedamos en la primera parte y no contamos la segunda, queda a medias el plan de salvación. Y Pablo aquí dice claramente: si usted dice esas dos palabras, serás ¿qué? Salvo. Y es muy importante. Muy bien, vemos aquí entonces cómo Dios interviene. Lo segundo que vemos, lo tercero que vemos, que la resurrección trae grandes bendiciones al creyente. Cuando Cristo es resucitado, la pregunta es: pastor, ¿y eso de qué me sirve a mí? Bueno, es una pregunta tosca, ¿cierto? La estoy haciendo, pero es una realidad. Si preguntamos, bueno, ¿y Cristo resucitó? ¿Y eso de qué me sirve a mí? ¿Para qué? ¿Qué es? Bueno, cuando Cristo resucita, trae grandes bendiciones al creyente. Número uno, viene el Consolador. ¿Quién llegó? El Espíritu Santo. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da poder? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Paracleto? El Espíritu Santo. ¿Quién intercede por nosotros en la oración? El Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo. Fíjense toda la bendición que hay. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese venido el Espíritu Santo. Entonces tenemos una gran bendición. Y no solo eso, sino que el Cristo resucitado, como dice el Señor, Él es el que nos consuela, nos anima, nos reconforta. Su persona es el que nos guía también a través de la vida. Jesucristo, bien dijo el apóstol Pablo, que es fuente de vida, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces fíjense cómo la resurrección de Cristo trae grandes bendiciones al creyente. No solamente fue un hecho histórico o teológico profundo, y cuando alguien que se pone a estudiar en teología la resurrección, eso tiene unos componentes teológicos y griegos y en hebreo, y eso es, pero lo sencillo que debe llegar a nuestra mente es que Cristo vive, es una realidad. Hay un versículo bien lindo hablando acerca de la bendición. Quiero que vayan a Colosenses capítulo 1 versículo 27. Colosenses 1:27 resume las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo veo que la gran bendición es que Él me cuida, Él me anima, me alienta, me reconforta, intercede ante el Padre, llora por mí, ora por mí, trabaja por mí. Y es una gran bendición, porque un Cristo no resucitado y muerto ¿lo haría? No. Pero un Cristo resucitado en gloria tiene todo el poder y se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros, y dice la Escritura que nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Para qué? Para recibir bendición, recibir soberanía y poder en la gloria de Dios. Pero creo que Colosenses capítulo 1, voy a ir allá para leerlo exactamente y no tener errores en leerlo. Colosenses 1:27 dice lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es decir, ¿cuál misterio? Cristo. Y luego dice que es que Cristo en vosotros. ¿Cuál es la gran bendición que tenemos? Más que tenemos bendición de que nos acompañe en la ansiedad, es que Cristo está en nosotros. Está en nosotros. ¿Y para qué? Mire lo que me encanta de esto, al final del versículo: que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la mayor bendición. Pastor, yo tengo el mundo al revés hoy. Las cosas no me funcionan, las cosas están mal.
el trabajo, la vida, la familia y pedaleo y nada, pero ¿sabe qué le quiere decir? Si usted está en Cristo, tiene una esperanza de ¿qué? De gloria. Esto va a pasar, hermanos, este tiempo va a pasar, estos problemas de aflicción, de dolor, de enfermedad, de ansiedad, de angustia, van a pasar. ¿Y cuál es la gran bendición de tener a Cristo resucitado? Que Cristo en vosotros, esa es ¿qué? Esperanza de gloria. Significa una vida eterna, segura, maravillosa, al lado de Él, contemplando su hermosura y su gloria por toda la eternidad. Eso es una gran bendición. Vamos al tercer punto, hablando de cuál es el propósito entonces de la resurrección en un creyente. ¿Qué propósito hay? Entonces ya vimos que hay una B. Primero, ¿para qué me sirve? Gran bendición en mi vida. Ahora, ¿qué propósito? ¿Para qué me sirve la resurrección? Número 1, para que nuestra fe sea ¿qué? Firme. Si usted va, por favor, y me acompaña ahí en los versículos que tenemos, voy a devolverme aquí en mis apuntes. Cuando hablamos de la fe, hablamos de dos tipos de fe: la fe que salva, obviamente, y la fe que nos permite caminar con Dios. Si usted va al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, y ese es el versículo que resume absolutamente todo. Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Cristo resucita, me da un propósito. ¿Cuál es? Que mi fe sea ¿qué? Firme. El propósito es producir en mí una fe firme. Ya tengo la fe salvadora, ya, pero ahora tengo una fe por la cual debo caminar. Pablo dice que ahora caminamos por fe y no por ¿qué? Por vista. De tal manera que eso nos permite entender y comprender precisamente esto: sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que aprender a que mi fe, como dice la Escritura, que si nuestra fe fuera como un granito de una semillita de, ¿la conocen? La semillita de mostaza es muy pequeñita, es casi milimétrica, 1 milímetro yo creo, pero crece como un gran árbol. Y la analogía es muy clara al decir que no es la cantidad de fe, sino la calidad de fe que usted pone en Cristo para que Él haga grandes obras. Si usted pone esa fe que crece en Cristo, hará grandes obras en su vida. El tema de caminar por fe es muy difícil para el creyente, ¿lo entiende? Por eso el propósito de la resurrección es que podamos crear en nosotros una fe que firme. Un fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y qué? Fe y mansedumbre. Entonces, hace parte del fruto del Espíritu. Significa que es un ejercicio diario. ¿A cuántos de ustedes, levanten la mano y llora, cuánto les cuesta descansar en la soberanía de Dios? A mí me cuesta. Pastor, ¿usted es pastor? Sí. ¿Y usted lee la Biblia? Claro, yo la leo, pero yo quiero tener el control de todo, ¿lo entiende? Y cuando no lo tengo me da mucha ansiedad, y eso transforma mi estómago y mi corazón y mi mente y mis ojos, y me vuelve un monstruo. Tenemos que crecer en fe, sí. He pedido al Señor, y de rodillas le he pedido al Señor: ayúdame a tener esa fe como un granito de mostaza, y que confíe, Señor, que tú eres soberano, tú tienes el control, tú tienes los espacios y movimientos de mi vida controlados y listo. No significa que sea negligente o descuidado, no, eso es otra cosa, pero decir al Señor: Señor, ya esta es mi parte, ahora descanso en ti. Eso es una fe firme, una fe que me permite agradar a Dios. Esa es la llave que abre que yo pueda agradarle a Dios. Fíjense que Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo desconfío en Él, cuando no descargo en Él mi ansiedad, cuando considero que yo tengo que tener el control, escúchelo bien, no estoy ¿qué? Agradando a Dios, porque le estoy diciendo: Dios, te creo, gracias por la vida eterna, pero siéntate aquí al lado que yo sigo. No, la fe está diciendo: Señor, ponte al frente, toma el control y dime qué tengo que hacer, y Él lo va a decir. Entonces la resurrección trae un propósito maravilloso: es tener una fe firme, producir una fe realmente verdadera en mi vida, poder pensar que la fe es el ancla que me une a Cristo en medio de las tormentas. Cuando viene una tormenta en la vida de un creyente, ¿qué tenemos que hacer?
desesperarnos y entrar en pánico, no, decir, Señor, tienes el control, ahí está la tormenta, es tuya, tú contrólala. Yo solo voy a hacer una cosa, Señor, voy a orar. Y voy a decir, Señor, tengas el control. ¿Nos cuesta como creyentes tener esa fe? Sí, a mí me cuesta mucho. Y es una de las cosas que le he pedido al Señor, Señor, dame esa fe, permíteme descansar en ti, tú tienes el control de la iglesia. Yo quiero controlar todo de la iglesia, hasta los vasos del tinto. Señor, permíteme que tú tengas el control de mi casa. A veces mi esposa me dice, oye, bájale, esa parte es mía, tranquilo. No, pero yo quiero ayudar. No, no, gracias, no necesito tu ayuda, siéntate. Me desgasto en cosas que no debo desgastarme. Quiere decir, vuelvo y repito, no quiero decir que sea descuidado o vago o ajeno o apático, pero tengo que entender en mi vida que Dios tiene el control y propósito en todo en mi vida, que Él es soberano, que yo no tengo que forzar las cosas, que no tengo que forzar el brazo de decir, Señor, hagámoslo de esta manera. No, 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 no hagámoslo. Tú quieres, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta. Y vamos entonces al segundo. ¿Cuál es el otro propósito? Que nosotros podamos conocer la palabra que predicamos. ¿Por qué? Vayan a 1 Corintios, devolvámonos. 1 Corintios capítulo 15, y ahí cerramos esa parte. En 1 Corintios capítulo 15 dice lo siguiente, muy bien, vamos bien de tiempo. Dice, y si Cristo no resucitó, entonces vana es entonces nuestra predicación y vana también es ¿qué? Nuestra fe. Por eso si Cristo resucitó, tengo una fe firme, poderosa, real, auténtica, y debo permitir que esa fe crezca en mí. Debo aprender a descansar y decirle, Señor, gracias. Pero ahora viene la predicación. ¿Qué es lo que predicamos nosotros? Pablo está diciendo, muy bien, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Qué es lo que estamos predicando? Estamos predicando la palabra de nuestro amado Salvador. Vaya por favor a Juan capítulo 5, versículo 24, y hallo estas palabras del Maestro maravilloso. Miren lo que dice el Señor en Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, no el que oye la palabra del pastor hoy acá, yo soy un interlocutor, nada más. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pablo está diciendo, muy bien, esta predicación es vana si Cristo no resucitó, pero no es vana porque la palabra del Señor es esta: el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Y está diciendo, estas son las palabras del Señor Jesucristo. Pablo también nos lleva a un escenario muy interesante cuando en 1 Corintios están en una división terrible, ¿recuerdan? Y decían, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice, bueno, la división trae desorden. Por eso un problema grave es que la iglesia tenga divisiones, porque las divisiones traen esas dificultades. Y la iglesia de Corinto entró en una división por seguimiento de empatía. Aquí no tenemos que ser empáticos sino con Cristo. Ni empático con Pastor Carlos, ni empático conmigo, es con Cristo. ¿Sí? Eso es lo más importante, esa es la empatía, ese es el modelo a seguir. De tal manera que Pablo dice, yo no vine aquí a bautizar, sino a ¿qué? A predicar. Y usted lo ve ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pablo le cierra la boca y le dice, no señores, no vamos a pelear más. Que yo no he bautizado acá casi nadie, yo vengo es a predicar. ¿Qué viene a predicar Pablo? Lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24. Las palabras del Señor Jesucristo, tal como dice, y esta dice 25, perdónenme, se me fue el versículo, Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la palabra que Pablo dice, vengo a predicar simplemente. Muy bien, entonces la pregunta es, pastor, ¿cómo tenemos certeza de que la palabra que estamos predicando es real? Bueno, vamos a primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Vamos allí. Primera de Timoteo, Pablo le dice lo siguiente. Bueno, Pablo, muy bien, le escribe a su hijo Timoteo espiritual y le dice, Pablo, tenemos un problema porque la gente dice que bueno, esto que estamos predicando, ¿de dónde salió? Uno de los problemas serios de la época en que Pablo y Timoteo predican es que tenemos una simbiosis entre griegos y romanos.
Los griegos son muy filósofos y producen un fenómeno de todo lo cuestionan, todo lo preguntan, ¿por qué y para qué y de dónde? El romano era más pragmático, ¿dónde lo dice la ley? Sí, el romano era mucho más pragmático en eso, pero uniendo esas dos culturas en ese momento era muy complicado. Y les dicen, bueno, ¿y de dónde todo es esto? Mire, entonces Pablo les dice ahí en segunda de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Muy bien, entonces Pablo le dice, tranquilo, la respuesta es esta. Si en tu casa te preguntan, bueno, ¿y usted por qué tiene una Biblia? Ah, bueno, porque es la palabra de Dios. No contiene, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Significa que fue exhalada, fue dada por Dios mismo a los autores. Ahora, no es que la dictó, no es una que se ponga, bueno, punto, coma, sino puso en el corazón de los hombres el pensamiento de sus palabras, y el Espíritu Santo lo que hizo fue guiar esa mano para que nada se quedara, todo fuera correcto y guardara el estilo de escritura de cada autor. Estamos hablando de más de 40 autores, estamos hablando de 66 libros, y es muy interesante que eso tiene más de 1900 años de escritura. Y usted me dice, ¿aquí hay 1900 años de escritura? Sí, y no hay ninguna incoherencia. ¿Eso usted cree que es suerte? Eso es divino. Eso no es suerte. Cualquier persona que le diga, yo no creo en la Biblia, bueno, vamos y miremoslo desde Génesis, y miremos que la antropología, la arqueología, la ciencia, por ahí salió un artículo en internet donde hablan de los manuscritos que encontraron en el Mar Muerto y le hicieron ADN y dijeron, oiga, con toda la tecnología, oiga, esto es cierto. Y todo lo que han encontrado simplemente está apuntando en que es una realidad. Es el libro que cuenta la historia del hombre, sus fracasos, sus éxitos, su reino. Y usted puede decir, yo confío, por eso confío en esta palabra, porque es inspirada por Dios. Significa que la Biblia es inerrante, inequívoca, infalible, eterna, santa, buena y es verdad. Dice el Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Por eso yo confío en la Escritura, por eso yo estoy aquí con la Escritura. Ahora miremos la segunda parte y dice, esa Escritura que yo estoy predicando, dice, volvamos al punto. Pablo dice, si Cristo nos resucitó, nuestra fe es vana, es decir, en quien confiamos no sirve de nada. Está diciendo, usted está confiando en un Cristo que no resucitó, pues está perdiendo el tiempo. Pero le dice, pero también lo que predicamos es ¿qué? Vano. Y Pablo dice, no es vano porque primero, razón número uno, fue inspirada por Dios, fue escrita, fue dada por Dios a estos santos hombres que lo escribieron. Ahora, hago un paréntesis, ya nada, no se puede agregar nada. Ustedes han escuchado por ahí, no, es que tengo profecía, es que Dios me dijo, es que salió algo nuevo para la Biblia. Cuidado, hermanos, eso no es cierto. La Biblia se cerró con las palabras de Apocalipsis del apóstol Juan. Oh Señor, ven pronto, te esperamos. Y no más. No se deje engañar. Ya no hay más libros, ya no hay más profecía escritural. Ya la Biblia fue cerrada y es un bendito libro para nosotros. ¿Y esto de qué me sirve? Entonces la segunda pregunta es, muy bien, bueno, usted cree que la Biblia es inspirada por Dios, muy bien, ¿y eso de qué me sirve este libro? Bueno, este libro sirve para ponerlo en la mesa de noche y guardarlo muy bien. Sirve para poner el celular para que no se me caiga. Es un buen... Y uno dice, ¿para qué es la Biblia? Mire, Pablo dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 17, a fin, si lo ven ahí, a fin, dice, vuelvo y lo leo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces vamos a aprender que la Biblia que usted tiene en su mano es ¿qué? Útil. Pero sabe que para muchos es ¿qué? Inútil. Aunque la tienen en la casa, es inútil. Y tienen toda la fuente de sabiduría, tienen todas las herramientas de Dios en su sabiduría, en su benevolencia. Dios nunca se equivoca, su palabra, vuelvo y digo, santa, pura, veraz, incorruptible, pero no la usan. ¿Y para qué me sirve? Vamos a ver en los primeros versículos. Para enseñar. ¿Y enseñar qué? Pues enseñar la verdad de Cristo. Eso es lo que nos dice este versículo, dice que está lista para enseñarnos la verdad de Cristo. ¿Usted quiere aprender de Cristo? ¿Quiere aprender de Dios? ¿Quiere conocer a Dios?
Quiere que saber que Dios es inmutable, es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso. No hay otra manera si usted coge su Biblia y conoce la verdad. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Miqueas? No es una enfermedad, es un libro de la Biblia. Abdías no es un virus. Toda la escritura es inspirada. ¿Y qué? Útil. De tal manera que yo tengo que sumergirme en ella para conocer ¿qué? La verdad. La única manera que alguien no me traslade a una secta hereje es si yo conozco la Biblia y conozco la verdad. No hay otra manera. Voy a decir algo que suena extraño, pero si usted no está bien formado y llega a su casa y golpea a alguien, un testigo de Jehová, perdóneme, le da sopa y seco. ¿Por qué? Yo los conozco de primera mano y son entrenados de una forma disciplinada, profunda y con una convicción que si usted no conoce la Biblia le dice, sí señor, yo voy el domingo. Claro, se lo lleva. Y usted termina en un lugar que pues obviamente conocemos, sin ánimo de criticar a nadie, sino simplemente lo miro a la luz porque ellos saben que hay un error bíblico profundo en su vida. Pero ¿a qué va el punto? Si usted no conoce su Biblia, si no conoce la verdad, cualquier persona le trae cualquier verdad y usted la cree. Si a usted le dice, no, Cristo no resucitó, no, si Cristo resucitó, no, venga, vayamos. Y usted coge su Biblia y le dice desde los profetas, desde los salmos, no, tu hijo no era corrupción y es resucitado y aquí estamos. Mire, lo más lindo que usted puede testificar de que Cristo resucitó es su experiencia de vida con Cristo. Y a usted se le olvidó algunos versículos de la Biblia y se puso nervioso, pero ¿sabe qué dice? Cristo vive en mí. Y su experiencia de vida, su diario vivir dice, Cristo es una realidad porque Cristo es una realidad en mi vida. Pablo lo dice, ya no vivo yo, sino que eso es una experiencia de vida maravillosa. Y entonces usted muchas veces me va a decir, pastor, yo no sé mucha teología, no sé mucho Biblia, tengo quinto de primaria. Pablo dice, yo no vengo a hablar con sabiduría de hombres, sino con la sabiduría de ¿quién? De Dios. Usted solo necesita decirle, ¿sabe cuál es mi experiencia con Cristo? Ha sido maravillosa. Y Cristo es una realidad viva en mi vida, me ha transformado, me ha cambiado. Es una vida en la cual yo camino con Él por fe. Y eso es la experiencia de vida de Cristo. Ahora, mire la otra elemento que sirve. No sirve solamente para enseñar, sino para redarguir. La palabra redarguir habla de señalar el error o de reprender. Este es un grave problema porque hoy en día las iglesias, los pastores que hablamos de pecado, de juicio y del infierno, nos dicen, ustedes son muy duros. Háblenos más bien de éxito, prosperidad, sanación. Háblenos de que todo va a funcionar bien. Y resulta que la Biblia habla de redarguir, significa señalar el error y reprender. ¿Sabe que la Biblia habla, voy a decirlo, habla más del infierno que del cielo? Si usted lee la Escritura y el Nuevo Testamento, Cristo habló más del infierno que del cielo. Si usted me dice, yo no creo en el infierno, pregúntele a Cristo. Yo no voy a pelear con usted. Pregúntele por qué Cristo habló más del infierno que del cielo. Y si usted no cree en el infierno, y si Cristo lo dijo, está en un grave error, porque el infierno existe. Entonces la Biblia enseña que nos dice para redarguir, ¿se entiende? Para exhortar, para señalar ¿qué? El error. No, yo creo que estoy haciendo bien las cosas, bien pastor, vaya a la Biblia, póngala. La Biblia, Pablo dice que es un espejo. Usted se mira en él, dice, cree que estás haciendo lo correcto y la Biblia te dice y te redarguye y te dice, estás haciéndolo mal. Tú dices que me amas, pero estás peleando con tu hermano. Pastor, pues que ese hermano es muy necio. Pero, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es muy clara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Entonces el Señor dice, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Entiende? Entonces la Biblia, ¿qué hace? Nos redarguye, nos corrige del error. Lo que pasa es que nosotros no nos gusta mucho que nos hablen de nuestros pecados y errores. Son dos cosas.
pero la Biblia lo dice claramente. La Biblia dice claramente que el que no crea en el Señor Jesucristo ya está en condenación, dice Juan capítulo 3 versículo 36, ya está bajo juicio. Mire, vaya ese versículo que es muy importante en Juan, yo quiero hacer énfasis ahí. Juan capítulo 3, hablando de redarguir, es muy importante que usted lo tenga en mente. Juan capítulo 3, cuando está hablando con Nicodemo, dice el versículo 36, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Sencillo. No me alcanza el tiempo, pero Jenny estaba hablando esta mañana a las damas acerca del sacrificio de Cristo. Ok. Y estaba hablando acerca de que Cristo murió por todos. ¿Lo creen? Amén. Pero Dios no determinó unos para condenación y otros para salvación. Eso no está en la Biblia. La puerta está abierta. Mira lo que dice acá. El que cree en el Hijo, todo, ¿cierto? Tiene que. Pero el que desobedece al Hijo, es decir, no cree, no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿qué? Ya está condenado, ¿lo entiende? Está ahora. De tal manera que la Biblia nos habla y nos redarguye en ello. Hoy es el día de salvación, dice el apóstol Pablo. Ahora sigamos avanzando, no solamente nos redarguye, sino nos corrige. Eso significa enderezar algo torcido. Es decir, nos corrige en nuestra conducta, en nuestro carácter, en volvernos afables, amorosos. Nos corrige en tener palabras sazonadas, amables. Muchas veces decimos, pastor, somos creyentes, pero somos como limones. Y decimos que amamos, pero nadie se nos puede acercar. La Biblia dice la Biblia dice nos corrige, nos endereza en nuestro carácter. Ya no vivo yo, sino vive ¿qué? Cristo en mí. ¿Y qué es lo que yo debo producir en mi vida? Fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y yo tengo que desarrollar ese carácter de Cristo en mí. Por eso dice que corrige o endereza lo torcido. Luego dice instruir en justicia, es decir, nos entrena en la conducta correcta. Nos hace creyentes santos e íntegros. Eso hace la Biblia. Muy bien, pero sigamos leyendo. A fin de que el hombre, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin. ¿Y cuál es el propósito final? ¿Cuál es el propósito final? Que los hombres de la iglesia, las mujeres de la iglesia, los jóvenes de la iglesia y los niños de la iglesia estén ¿qué? Perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el propósito. Entonces, cuando Cristo resucita, Pablo está diciendo, estamos predicando ese Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado habla de una inspiración que es la palabra de Dios. Y su palabra, lo que estamos predicando, tiene un propósito a fin de prepararnos, madurarnos, equiparnos a todos, desde los niños hasta el más viejo. ¿A fin de qué? Que sirvamos a la obra de Dios. La Biblia tiene ese propósito en nuestras vidas, lo que estamos predicando y enseñando en la iglesia. No podemos estar aquí sentados años sin producir este fenómeno. Mire, vuelvo y repito, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, habla de maduro, alguien maduro, enteramente preparado, habla de estar apto para toda buena obra. Mis hermanos, ese es el efecto de la Biblia en nuestros corazones. Pero sigamos avanzando. Dios nos ha llamado de esta manera y su palabra nos permite de esta manera no solo la salvación, sino llevar nuestras vidas en utilidad del servicio. La Biblia nos prepara y nos ayuda de esa manera. Ahora, yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Oseas capítulo 8. Eso sí existe en la Biblia. Algunos lo llaman el libro Gomelo. Oseas. Usted busca, se me fue Oseas, acá. Después de Daniel viene Oseas. Y quiero mostrarles capítulo 8, algo bien interesante. Dice Oseas capítulo 8, versículo 12. Dios está hablando al pueblo de Israel
Y el libro de Oseas se resume como es el amor de Dios al pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel fue bendecido al recibir la palabra. Esta mañana vimos en el antifonal, Jonathan nos recordaba que había en el arca que colocaron el templo que Salomón inauguró. ¿Qué había? Solo había ¿qué? Las tablas de la ley. Ahí estaban. Sí, pero ahí estaban las tablas, ¿cierto? Era lo más importante. Una de las cosas que Dios hizo hincapié era que a pesar de una casa tan maravillosa que era su casa, donde Él trajo su gloria y se posó allí, con el fin de darles un punto de referencia al pueblo de Israel, un motivo de observación, son privilegiados al ver eso en ese momento, y de ver a Dios en toda su gloria y magnificencia, y poder ellos tener un punto de referencia donde orar y donde clamar y donde entrar en contacto con Dios maravilloso. Pero el pueblo de Israel miró hacia otro lado y cambió esa gloria por la gloria de ídolos, y la palabra de Dios salió de sus corazones. Mire lo que dice Oseas, y estamos hablando de Oseas que está escrito en el año 750 más o menos antes de Cristo. En Oseas capítulo 8, me adelanto, versículo 12, dice: le escribí las grandezas de mi ley. ¿Quién está hablando? Dios. Está hablando al pueblo de Israel. Le escribí las grandezas de mi ley. Está hablando de las dos tablas que están colocadas en el arca y que Salomón inauguró y puso esta mañana que vimos allí en el lugar santísimo. ¿Quién escribió? ¿Recuerdan cuando Moisés fue al monte? ¿Quién escribió en las tablas? Con su dedo. Por eso dice acá: le escribí las grandezas de mi ley. ¿Por qué dice las grandezas? Porque eran leyes perfectas, morales, éticas, para tener un pueblo santo y apartado para Dios. Si ustedes miran en la iglesia, los 10 mandamientos están allí colgados. La ley ceremonial terminó, pero la ley moral no, nunca. Esta misma ley que Dios escribió aquí en Oseas es válida para nosotros hoy. ¿Acaso cuando dice no cometerás adulterio, eso solo fue en la ley? Pues hoy. ¿Acaso cuando dice no tendrás dioses ajenos, eso es para la ley o para hoy? Hoy. Y mire lo que dice Oseas 2, entonces leámoslo. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa que extraña. Como que, ¿y esto qué es? ¿Esto qué? ¿Una Biblia? Ay, ¿y eso qué? ¿De dónde salió? ¿Cómo es esto? ¿Usted la lee? Qué retrógrado, qué troglodita. La Biblia está hecho solamente para aquellos que no son fuertes en la vida. Eso no es cierto. Mire, y dice que les pareció cosa que extraña. Estamos hablando de Oseas 750 años antes de Cristo. ¿Sabe que usted presenta su Biblia en la casa y que le dice la gente? ¿Y eso qué es? ¿Les parece cosa que extraña que usted todos los domingos se vaya a la iglesia con una Biblia en la mano? ¿Y eso qué es? Pero yo solo les puedo decir quién la escribió. ¿Qué dice Oseas? Les escribí la grandeza de mi ley. Lo que está aquí escrito no es menospreciable, es maravilloso, exquisito, veraz. Es donde usted puede encontrar fuente inagotable de vida eterna, palabras maravillosas. Jesús lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pastor, yo necesito un consejo, lo busco a usted, ¿a quién lo busco? Bueno, somos solamente canalizadores de algo, pero yo siempre les digo: ¿sabe a dónde tiene que ir? A Dios. No tiene que usar, tranquilo, déjalo ahí. No tiene que usar nada diferente. La escritura es la ley por excelencia de consejo profundo del Señor. Ahora, quiero llevarlos a la escritura y vamos a ir rápido para terminar esta mañana, ya tengo el tiempo perfecto. Vamos a mirar qué es la Biblia a través de la historia de la iglesia y a través del Antiguo Testamento. Vamos a correr rápido y vamos a ir a recorrer rápidamente. Efesios 5:26, ¿qué es la Biblia para mí? Bueno, vamos a ver, Efesios, vamos a hacer un espadeo aquí rápido. Efesios 5:26, ¿qué dice? Dice: para santificarla
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La Biblia es comparada aquí como agua. ¿Usted quiere ser purificado? Use la Biblia, lea la Biblia. Aquí Efesios Pablo está diciendo que es purificado por medio de la palabra. ¿Es comparada con qué? Agua. Agua que limpia. Vayan conmigo por favor al Salmo 119 versículo 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia la compara como luz, luz para caminar. Hebreos 4:12, mire lo que dice, compara la Biblia que es como una espada de dos filos. Ahora, esa espada está hecha para resistir a Satanás. No es una espada de ofensiva, voy a ir con ella a quitarle la cola al diablo. No es el sentido que tiene aquí. Es una espada para resistir los ataques del enemigo. ¿A través de qué? Dice que la espada es que la palabra de Dios. Es eso, esa es la espada. También dice, mire lo que dice Jeremías 23:29. Jeremías 23:29, vayan conmigo allí si la tienen. Pero el profeta lo compara como un martillo. Si usted mira en la parte B, la palabra es como un martillo porque puede romper hasta la piedra. Es decir, tiene esa posibilidad de tener un valor y una fuerza maravillosa. Entonces le dice que es como un martillo. Jeremías 23:29 compara la Biblia como fuego. Es tan poderosa que puede consumir cualquier cosa, y la compara de esa manera. Salmo 19:10 la compara como el oro. Entonces usted me dice, pastor, yo no tengo ni casa, ni carro, ni beca. Le voy a decir algo esta mañana. Si usted tiene su Biblia, tiene oro. Oro. Es preciosa la palabra de Dios. Y Jeremías dice, el Salmo 19:10 dice que es de estima de mucho valor que más que el oro. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 la compara como leche. Dice que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios como leche. En Mateo capítulo 4 versículo 4 la compara como pan de vida. Es lo que me alimenta mi espíritu y mi vida diaria y produce esos propósitos. El Salmo 119 versículo 103 la compara como miel. Quiere decir que cuando usted la come, cuando usted la lee, trae ¿qué? Un sabor agradable y dulce a su vida. También Jeremías 15:16 la compara como alimento. Jeremías capítulo 15 versículo 16 dice que él la comió, y el comerla significa crecer en la fe en forma poderosa. En Lucas capítulo 8 versículo 11 compara la palabra de Dios como una semilla, y esa semilla que cae en buena tierra y da fruto y crece. Y finalmente en Isaías capítulo 55 versículos 10 y 11 lo compara con la lluvia que produce los propósitos y nunca vuelve vacía. La Biblia siempre produce un efecto maravilloso en nuestras vidas. Quiero terminar esta mañana con el Salmo 119. Vayan conmigo allí. Estos versículos que les he dado y he podido compartir con ustedes esta mañana nos permite ver cómo la Biblia es comparada con cualquier evento de nuestras vidas y nos desafía a tenerla. ¿Cuál es el propósito que Cristo resucitó? El propósito es que nosotros podamos compartir la palabra de Dios, inspirada por Dios, que es útil a fin de que el buen hombre esté enteramente perfecto y preparado para toda buena obra, equipado para el Señor en toda buena obra. Salmo 119, vayan conmigo esta mañana y terminamos allí. Salmo 119. Dios nos ha dado su palabra con dos fines. Uno, salvación, pero el segundo es que la utilicemos. Uno de los problemas serios es que las estadísticas muestran que los creyentes evangélicos cada día leemos menos la Biblia. El evangelio nos llegó y nos salvó, pero ahora el evangelio lo tenemos, pero lo hemos guardado, no lo usamos, no lo leemos.
Y esa palabra de predicación, entienda lo que es útil en su vida y para otros. Voy a dar un ejemplo. Es como si usted tuviera para el cáncer la cura. Y hay muchos enfermos. Y usted dice, bueno, yo ya me tomé ese medicamento y me curé. Pero usted dice, bueno, ya fue útil para mí, ¿cierto? Ahora puede ser útil para otros. ¿Y que usted qué hace? La guarda. ¿Se imagina el daño que está haciendo? Está condenando a muchos que podían ser sanos a morir. Cuando usted guarda la palabra de Dios y no la comparte y no la vuelve útil en sus manos, está llevando y condenando a muchos al infierno y a la muerte eterna. Uno de los llamados más importantes es que nosotros prediquemos la palabra de Dios, del Cristo resucitado. No deje de hacerlo. Esta mañana hablaba con una hermana que llegó a la iglesia y hablábamos, y bueno, yo invito a un familiar mío y no viene. ¿Qué debo hacer? Siga orando, siga invitando. No deje de hacerlo. Siga orando, siga invitando. Permita que la palabra de Dios sea útil en su vida de esa manera. Mire el Salmo 119, versículo 114. Vayan conmigo. Dice así: 114. Dice el salmista: mi escondedero y mi escudo eres tú, punto y coma. Y luego dice: en tu palabra ¿qué? He esperado. Significa que en esta Biblia hay esperanza, hermanos. Si usted hoy cree que no tiene esperanza, que las cosas están funcionando mal, el salmista nos dice: en tu palabra he esperado. ¿Ve que la Biblia es útil? Pero la hemos vuelto inútil en nuestras manos. La Biblia es poderosísima. Bien dice la escritura que es una espada de dos filos, ¿cierto? Es vida, produce vida eternamente. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana, que podamos entender y ir avanzando en lo que fue Cristo resucitado para nosotros. Cristo resucitó, pero tiene propósito en nuestras vidas, que así sea en esta mañana. Amado Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, y comprender profundamente que si no hubiese resucitado, todo lo que hemos hablado esta mañana sería vano. Pero gracias, Señor, porque has dado tu vida y has resucitado, y hoy tenemos una palabra poderosísima, inspirada y útil en nuestras manos para nuestras propias vidas y para aquellos que te necesitan. Señor, hoy permítenos comprender de la necesidad de amar tu palabra, de memorizar tu palabra, de leerla, de ponerla en nuestro corazón, de no dejarla a un lado, sino de escudriñarla y buscarla cada día, Señor, para que sea atesorada en nuestro corazón. Señor, en esta mañana, llévanos con bien a nuestros hogares. Permite, Señor, que nuestro país esté en tus manos. Permítenos, Señor, seguir orando por la vida de nuestras familias. Permítenos, Señor, seguir orando por hombres que lleguen a nuestra iglesia. Y permítenos, Señor, que tu resurrección tenga un propósito real en mi vida. Tenga el propósito de que la predicación sea útil y productiva en aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor, por tu palabra: fuego, martillo, pan de vida, agua. Gracias, Señor, porque tu palabra trae refresco y ánimo a nuestras vidas, y es tu palabra la que nos da esperanza en Cristo Jesús. Lo pedimos en tu Hijo amado. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga esta mañana.